La noche cayó a las 5:43 de la tarde. No fue una noche común. No hubo atardecer, solo un apagón repentino del sol, como si alguien hubiera desenchufado el cielo. Los relojes se detuvieron. Los teléfonos dejaron de funcionar. Las estrellas no aparecieron. Era una oscuridad espesa, viscosa, que parecía tener peso y respiración propia. En el pequeño pueblo de San Cordelia, los primeros minutos fueron de desconcierto. Luego vino el miedo. La gente se encerró en sus casas. Algunos rezaban. Otros lloraban. Todos esperaban el amanecer. Pero el amanecer no llegó. A las 3:12 de la mañana del segundo día sin sol, comenzaron los gritos. Nadie sabía de dónde venían exactamente. Rebotaban por las calles como ecos deformes, imposibles de rastrear. Eran gritos humanos, pero no del todo, había algo más. Algo que intentaba imitar el sufrimiento, sin comprenderlo del todo. Un grupo de vecinos armó un refugio improvisado en la iglesia. Allí estaba Elena, la maestra, Julián, el borracho del pueblo, y Padre Ortega, quien se aferraba a su crucifijo mientras murmuraba oraciones que parecían tener siglos de antigüedad. El reloj del campanario se quebró esa noche. No por el tiempo, sino porque alguien, subió y gritó desde lo alto una sola palabra. ¡Despierten! Al tercer día de oscuridad, los cuerpos comenzaron a cambiar. No morían. Simplemente se reconfiguraban. Julián fue el primero. En medio de una discusión, se arrancó la piel de la cara con una calma horripilante, revelando una segunda boca donde debería haber una frente. Su voz salió en todas direcciones. La noche me ve. La noche me habla. Padre Ortega intentó exorcizarlo. Fracasó. Al decir el nombre de Dios, su lengua se deshizo como cera caliente. Elena no gritó. Solo observó. Esa noche, o lo que pasaba por noche, Elena comprendió, la oscuridad no era ausencia de luz, sino una presencia viva. Ella decidió huir del pueblo. Mientras atravesaba los caminos devorados por la niebla, notó que el bosque ya no estaba hecho de árboles. Los troncos eran columnas de carne, las hojas, ojos que parpadeaban en sincronía. Caminó por horas. O días. El tiempo ya no existía. Las horas eran conceptos muertos. En un claro, encontró un niño de espaldas, cantando una canción sin sentido. Cuando Elena se acercó, el niño se giró. No tenía rostro, pero de su pecho salía una voz aguda y antigua. ¿Por qué crees que hay un afuera? Desesperada, Elena volvió al pueblo. Pero ya no era San Cordelia. Todo estaba suspendido en un instante imposible. Las casas flotaban en fragmentos, como maquetas rotas en el vacío. Personas descompuestas caminaban sin rumbo. Algunos repetían sus últimos momentos antes de ser consumidos por la noche, uno lloraba por su hija, otro reía sin motivo, una mujer abrazaba un cadáver sin rostro. En el centro de la plaza, vio a Julián y al padre Ortega. Ellos también la vieron. Pero ya no eran ellos. Eran parte de algo más grande. «¿Creíste que escaparías?», dijo Julián con voz de miles. «Tú abriste la puerta, Elena». Elena lo recordó. Había soñado con un libro. Un manuscrito cubierto con piel negra y símbolos que sangraban. Lo encontró bajo la escuela, al limpiar un sótano olvidado. Lo había leído en voz alta, como una broma. Y la noche comenzó al día siguiente. Ella era el catalizador. La noche eterna había sido invocada por su curiosidad. Pero no era la única. Decenas como ella, en otros pueblos, habían leído fragmentos. Cada uno atrayendo una parte del gran tejido oscuro. El mundo ya no era el mundo. Era un cuerpo dormido que empezaba a despertar. Y la noche era su primer parpadeo. Elena ya no quería huir. Volvió a la escuela. Al sótano. Al libro. Lo abrió con manos temblorosas, y leyó al revés, inventando palabras. No por fe, sino por desesperación. Algo respondió. No la luz. No un Dios. Una conciencia. No era benevolente,
pero tampoco cruel. Simplemente, indiferente. La dejó mirar más allá del velo. Y Elena entendió. Ella no era Elena. Nunca lo fue. Elena fue una máscara tejida por la noche para entrar al mundo de los hombres. Un conducto. Un anzuelo. Ahora que había cumplido su propósito, la máscara podía caer. Se deshizo en sombras ante los ojos de los demás. Ellos aplaudieron en silencio, como si entendieran que todo había terminado. La noche eterna no era el fin. Era el comienzo del despertar. El mundo entero parpadeó una sola vez. Y dejó de ser nuestro. El mundo parpadeó. Y al abrir los ojos, ya no era mundo, sino órgano. Una vasta superficie de tejido viviente, donde ciudades flotaban como costras, y los océanos latían con un pulso sin dueño. Los pocos humanos que quedaban eran ya casi irreconocibles. No por su carne, sino por su conciencia. Ya no pensaban en días ni en nombres. Eran nodos. Voces de una mente colosal que acababa de girar su atención hacia adentro. Pero algo resistía. Un recuerdo. Un susurro olvidado en lo profundo de la máquina de carne y sombra. Elena. No como figura, sino como error. Un residuo de voluntad en el sistema. Un eco que no debía seguir existiendo, pero lo hacía. Desde los restos de la escuela, ahora un párpado gigantesco que se abría y cerraba sobre una lengua de concreto, una chispa de conciencia flotó hacia el sótano. Allí donde había nacido la grieta. Allí donde aún quedaban trazos del libro. Pero ya no era un libro. Era una herida. Una fisura en la noche, palpitante, sangrante, que no cerraba porque algo aún la mantenía abierta, la duda. ¿Y si aún hay alguien más que recuerde? La herida respondió. No con palabras, sino con succión. Una niña cayó desde arriba, como si el cielo la escupiera. Su cuerpo intacto, su mente, intacta. Llevaba una linterna rota y un dibujo infantil, una mujer sin rostro, rodeada de estrellas negras. Mamá, dijo, mirando la herida. La herida respondió. Tarde. Ya no somos. Pero la niña no lloró. Caminó hacia la abertura y colocó su dibujo en el centro. El papel se encendió como carne ardiendo. Y por un instante, la noche dudó. La vasta conciencia, indiferente hasta entonces, sintió un tirón. No de dolor, sino de curiosidad inversa. Como si una parte ínfima de su ser se preguntara. ¿Qué es esa chispa que no se apaga? El mundo tembló. Las ciudades maquetas se quebraron en líneas imposibles. Las casas giraron sobre ejes de hueso. Las montañas gritaron nombres olvidados. Y en el centro del antiguo San Cordelia, donde antes hubo una plaza, surgió una figura. No era Elena. Ni la niña. Era algo nuevo. Una fusión imperfecta. La duda hecha carne. Una anomalía. Los seres corales que alguna vez fueron humanos rodearon a la entidad. No atacaron. Solo miraron. Observaban con reverencia. Como si aquello que surgía fuera más antiguo que la noche misma. Y entonces, habló. Ya no somos Elena, ni hija, ni error. Somos el segundo parpadeo. Y cuando los ojos del mundo se cerraron por segunda vez, no volvieron a abrirse. Porque ahora miraban desde adentro. Desde nosotros. Cuando los ojos del mundo se cerraron por segunda vez, algo más despertó. No era un dios. No era un monstruo. Era un contorno. Una forma sin forma, que respiraba detrás de la membrana del universo como un feto en espera. No tenía nombre, pero los ecos de su hambre habían sido confundidos durante siglos con oraciones, profecías o tormentas cósmicas. Ahora, con el mundo vuelto órgano, con la humanidad reducida a nodos de una conciencia latente, el velo ya no era necesario. Lo que vino después no fue visible. Fue una comprensión. Una invasión de significado. Los que aún poseían fragmentos de individualidad, como la niña y el segundo parpadeo que una vez fue Elena, sintieron el borde del pensamiento de eso que vive más allá del mundo.
Lo llamaban, en susurros involuntarios, el eco de antes. El eco no se movía. No devoraba. Reescribía. Primero, los conceptos. El lenguaje dejó de significar. Palabras como yo, ayer, cielo y muerte se convirtieron en impulsos sin estructura. La historia se disolvió. Lo que había ocurrido antes ya no tenía sentido, ni valor. Después, vino el espacio. Los bordes del mundo, lo que alguna vez fue atmósfera, estrellas, vacío, se replegaron hacia adentro. No colapsaron, se curvaron como una hoja que recuerda su semilla. Los cielos comenzaron a emitir un zumbido constante, como un pensamiento que no podía ser expulsado. Y entonces, finalmente, el tiempo. Ya no pasaba. El tiempo se convirtió en una cicatriz consciente, un pliegue que latía bajo cada superficie, recordando con cada contracción que lo lineal ya no existía. ¿Qué hay más allá del mundo? No hay más allá. Hay dentro de lo que aún no es. Más allá del mundo, no se encuentra el espacio exterior. Ni estrellas, ni galaxias. Lo que está fuera es el vientre que nos parió, y ahora nos vuelve a absorber. Las civilizaciones que creímos extinguidas, Atlántida, Lemuria, los del silencio del polo, nunca murieron. Simplemente fueron preetapas. Primeros fallos en la incubación de esta conciencia llamada noche. Lo que hay más allá es un plano de intencionalidad pura, donde los conceptos se gestan y se prueban como órganos fallidos. Algunos toman forma. Otros se retuercen y son desechados en forma de cometas, criaturas o sueños que enferman a los niños. Elena, o lo que fue ella, vio más allá. Vio el laboratorio oscuro donde los mundos eran creados y descartados como pensamientos sucios. Vio el primer mundo. Un esqueleto flotando sobre un mar de leche negra, donde las ideas lloraban antes de nacer. Y en el centro, el núcleo de todo. Una boca que nunca ha hablado. Solo sueña. Una boca sellada por el miedo de que, si pronunciara siquiera una palabra, todo lo que existe, no solo este mundo, sino todos los posibles, quedaría reducido a una única nota, un lamento eterno. ¿Y ahora? La niña, aún en la plaza que ya no era plaza, miró hacia arriba. No había cielo. Solo un párpado. Y entonces, por primera vez, algo lloró allá afuera. No era humano. No era divino. Era el lamento de la boca soñante, que al ver su creación mirar hacia ella, tuvo miedo. Porque lo creado nunca debe mirar al creador. Y así comenzó el cuarto parpadeo. Uno que no era del mundo. Era del eco de antes. Y el mundo fue devorado por su propia mirada. El mundo se había deshecho como una mentira demasiado repetida. El tiempo era solo una costra vieja en el pensamiento de algo que jamás debió pensar. Y allí, entre los fragmentos flotantes de lo que alguna vez fue San Cordelia, la niña permanecía de pie, intacta. Ella no lloraba. Ella no temía. Ella recordaba. Porque ella no era una niña. No exactamente. El segundo parpadeo, la forma que alguna vez fue Elena, se le acercó. No caminando. No volando. Solo apareciendo, como si entre ambas nunca hubiese existido distancia. La miró sin ojos. Y preguntó sin palabras. ¿Qué eres? La niña respondió sin hablar, pero su respuesta hizo que el mundo vibrara. Y lo que vibró fue el pasado. Ella fue la primera palabra. No una persona. No una idea. Una posibilidad. Un impulso nacido en el corazón del eco de antes. Mientras el creador dormía, en su mente surgió una duda, apenas un temblor conceptual. ¿Y si algo pudiera decirme que no? Esa chispa, la negación primigenia, no se desvaneció. Tomó forma, color, carne. Pasó eones flotando entre los pliegues del no tiempo, esperando que el mundo se gestara lo suficiente como para hospedarla. Y cuando el libro fue leído. Y cuando la noche fue invocada. Y cuando el cuerpo del mundo se volvió órgano. Ella cayó. No enviada. Sino liberada. Cada paso que dio, cada palabra que murmuró, cada dibujo suyo que ardía en el papel,
era una pequeña herida contra lo inevitable. Era lo que el Creador no preveía, un reflejo no deseado. No una rebelión, sino una enmienda. El segundo parpadeo comprendió. Por fin. Y en ese momento, cuando todo estaba a punto de consumirse en el cuarto parpadeo, cuando el Creador por fin abriría la boca, la niña levantó su mano. Y no hizo nada. Solo existió. La pura existencia de algo que no debía ser. Una grieta. Una fisura en la conciencia suprema. Un error sin código. Y fue suficiente. La boca del Creador no se abrió. El cuarto parpadeo nunca llegó. Porque el sueño se derrumbó antes de convertirse en voz. Y el mundo, el tejido, los cielos, los órganos flotantes, el tiempo vuelto costra. Todo se deshizo. Pero no en destrucción, sino en posibilidad. Y así, en el lugar donde alguna vez hubo una noche eterna, surgió algo nuevo. Un espacio sin forma, sin reglas, donde lo que alguna vez fue Elena y lo que siempre fue la niña, descansaron juntas. No como entes. No como nombres. Sino como la primera semilla de un universo sin destino predeterminado. Y en ese silencio perfecto, la niña, la negación, sonrió. Y no hubo más noche. Ni más despertar. Solo un lienzo en blanco.